Genial, buenas noches. Sí, para poder empezar entonces vamos a ir mostrando el título y por ahí el pequeño logo. Buenas noches con todos y gracias por estar aquí presentes el día de hoy. Eh, Cuando uno habla de confiabilidad, entonces empieza a tenerse la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cuándo es confiable algo, ¿no? ¿O qué es la confiabilidad de los instrumentos? Eh, para nosotros, para poder ir explicando a continuación todo lo que hemos podido preparar para la sesión de hoy, vamos a entender a la confiabilidad como una propiedad métrica de las puntuaciones en un instrumento de medida. Entonces, yo les quisiera preguntar ahora, ¿cuándo un aparato tecnológico es confiable? Y cuando un instrumento, un cuestionario, eh, también es confiable. Me dicen que se escucha un poco bajo, voy a tratar de alzar el volumen. ¿Se escucha ahora mejor? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Hola, hola. Sí se escucha. Genial, muchas gracias. Entonces estaba preguntando, ¿cuándo un aparato tecnológico podría ser confiable, ¿no? Entonces, pensando, revisando, dice, uno se va a pesar, y yo que pueda pesar, no sé, 60 kilos por mi contextura, por mis estilos alimentarios, y me voy a una balanza y me peso hoy y peso 60 kilos, y luego de 20 minutos me vuelvo a pesar y en la balanza salgo con 80 kilos, ¿podré decir entonces que esa balanza está midiendo, es confiable? ¿Nos da los datos esperados? No, ¿verdad? Eh, ¿Pero por qué? Ah, porque pesaste 60 y en 20 minutos, donde nada cambió, no comiste, no hiciste nada, tú no aumentaste el peso, bueno, yo te he sacado 80. Entonces, ¿qué podríamos decir? Ah, esta balanza está mal calibrada. La calibración entonces es bien importante para que un instrumento tecnológico pueda ser confiable o no. Pero en un instrumento de actitud que nos va a servir para recolectar datos, ¿qué podríamos hacer para que muestre la confiabilidad del mismo? Entonces, a partir de esto, hay varias, a partir de esta observación, por así decirlo, entonces vamos encontrando varias formas de poder generar la confiabilidad en los instrumentos que hoy vamos a ir mostrando, ¿no? En las escalas de percepción, por ejemplo. Ahí, como ustedes pueden ver en las imágenes, la imagen donde está el cursor, y también eh, quiero mencionar aquí que para que no tenga confiabilidad, tiene que ser confiable, fiable, dicen algunos autores, y objetivo. Bien, entonces empezamos para poder entender un poco la confiabilidad de los instrumentos psicológicos que no tienen que ver mucho con aparatos tecnológicos que ya vamos viendo que la calibración es muy importante en estos artefactos para poder tener datos confiables. Para Blecker, existen tres formas básicas de medir la confiabilidad. Eh, Efectivamente, ahí está, también Hernández Sampieri menciona que hay formas para medir la confiabilidad. Está entonces en en una de las primeras, por así mencionarlo, está el test, retest, ¿no? También se encuentra estos procedimientos para generar la confiabilidad, eh, las mitades, ¿no? Donde ahí vamos a poder ver un montón de métodos, ¿no? Por ejemplo, el método de Rulon, que nos menciona que ve la correlación entre dos mitades de la escala, pero también está el método de Christoph, por ejemplo, que se usa una prueba que se divide en más de tres partes, ¿no? Se entendía que el método de mitades, uno selecciona la cantidad de ítems de acuerdo a la dificultad. Si son 20 ítems, 10, o podría ser por dimensiones, el 1, el 3, el 5, el 7, podría ser por impares o pares, pero cuando se divide en tres mitades, o en tres partes este instrumento, también ahí tenemos un coeficiente de Christoph. Y finalmente los coeficientes, por así, los coeficientes de confiabilidad, que tienen una ventaja que solo se aplica en un momento, entendiendo que la primera, que el test retest, se aplica en dos momentos, y el tema de confiabilidad por mitades también tiene dos momentos de aplicación. En cambio, los coeficientes,
tiene esa ventaja de que se aplica solo en un momento puntual y se mide la correlación de los ítems que puedan tener esta escala, ¿no? Una de las más usadas es el mapa de Cronbach, pero vamos a ver a medida que vamos avanzando que tiene varias limitaciones y hay otras formas de poder generar dicha confiabilidad en el instrumento. ¿Me siguen? ¿Me pueden escuchar o se ha bajado la calidad de mi audio? A ver por ahí si me retroalimento. Sí se escucha bien. Genial, gracias. Entonces empezamos un poco con el test, el test, el test retest. Aquí, vamos a ver. Ya, vamos a dejar de compartir pantalla y entonces aquí voy a buscar eh, un Excel para un Word, disculpe, voy a compartir ahora el SPS, a ver si pueden ver ahora, estoy compartiendo un SPS en pantalla, lo voy a agrandar un poco para que se pueda ver. ¿Sí? Sí, sí se Sí se aprecia. ve, genial. Miren, aquí estamos en el SPS y vamos viendo el test-retest. Voy a hacer voy a ir explicando. Aquí, primero, lo importante aquí es que se puedan poner los puntajes directos, a diferencia de otras escalas que te pide cada respuesta por ítem. Aquí se va poniendo los puntajes directos que vas obteniendo el test. Entonces, para el ejemplo, tenemos puntuaciones directas de 120 sujetos aplicados para el test. ¿Y el retest será necesario aplicar a los 120? Algunos autores dicen que sí, pero hay algunos autores que dicen que con el 10% de la población de tu muestra inicial, de tu test, podría ser suficiente. Para poder seleccionar más en el SPS, en este caso, por ejemplo, se puede ir a datos, pues seleccionar casos, y aquí en el TRTest, tú le vas a hacer clic. Previo a eso, entonces déjenme explicar que es importante aquí poner los valores, donde el 0 y el 1. El 0 significa que no se aplicó ese sujeto el retest y el 1 sí se aplicó. Por eso aquí está sí, 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 que sí se aplicó, por ejemplo, a 39 sujetos y luego está que no se aplicó. Entonces, para poder trabajar con los datos y no tener datos perdidos, seleccionamos casos, ponemos que en el retest sí se satisface la condición, tenemos que el retest es igual a 1 y luego ponemos continuar. Porque si esperamos que cargue un poco. Se me ha parado la. Entonces, una vez que tenemos eh, estos dos datos del test y del retest, nosotros podemos usar el coeficiente de correlación intraclase. En la bibliografía que estábamos revisando, hemos podido encontrar que mencionan que se podría comparar con el coeficiente de correlación de Pearson, estos dos, ambos datos, ¿no? El test y el retest. Sin embargo, eh, suele tener una limitación esta correlación de Pearson, pues no proporciona información adecuada sobre el acuerdo producido porque va a ignorar alguna diferencia sistemática que pueda ocurrir. Entonces, para suplir esta limitación de la correlación de Pearson, recomiendan algunos usar el t-student para muestras relacionadas. Por ejemplo, Blanc y Alman menciona eso, ¿no? Sin embargo, la T tampoco proporciona toda la información sobre las medidas para cada uno de los individuos. Entonces, Short y Place menciona aquí que se puede usar el coeficiente de correlación intraclase, que es una variante de la correlación, por así decirlo, ¿no? Y en el SPS que estaba intentando mostrar hace un momento, a ver, vamos a volver. Se ha paralizado un ratito. A ver, aceptar. Me va a disculpar. Vamos a poner nuevamente en datos, ya se descongeló. Y entonces cuando te piden vamos a poner los datos del retest, que es igual a 1 que sí se ha aplicado. Ponemos continuar y aceptamos. Y nos podemos dar cuenta aquí que, oye, disculpa, hemos hecho clic en un lugar donde no debemos. Aquí ponemos,
nuevamente. Vamos a pasar los datos de la aplicación, que va a ser igual a 1. Para poder trabajar con los datos perdidos, eso lo aceptamos. Si se dan cuenta aquí en esta parte, ya podemos, se ha seleccionado, en esta que se filter, se ha seleccionado todos los sujetos que solamente tienen el test y el test, y a los demás no va a trabajar con ellos el SPS, ¿no? Está ahí, si se dan cuenta aquí, una raya horizontal que nos indica que no se va a poder trabajar. Luego de esto, analizamos, vamos a escalas, analizamos la fiabilidad, lo dejamos en alfa de Cronbach, luego ponemos aquí estadísticos y ponemos la coeficiente de correlación interclases. Vamos a hacer 2 factores, efectos aleatorios, y vamos a poner acuerdo absoluto. Entonces, teniendo esta configuración del SPS, ponemos aceptar. Y en el ejemplo aquí del TRT, nos sale, no tomamos en cuenta el alfa de Cronbach, sí tomamos en cuenta el coeficiente de correlación interclases, que nos puede ayudar a entender la correlación entre el test y el retest y ver el grado de confiabilidad. En este caso, tomamos los datos de las medidas promedio, que sería una correlación baja, ¿no? Y si deseamos también podemos tomar este SIG, el SIG, el dato SIG, que sería el p-valor en el que se podría interpretar. No sé si se puede ver o no se puede ver lo que yo puedo ver en campaña. Vamos a ver, creo que... No ha presentado los resultados. Disculpen, me acabo de dar cuenta de eso. Ahora sí, ¿verdad? Sí, Ahora sí. ya, me voy a disculpar. Sí, les decía que cuando ya salían los resultados, no tomamos el alfa de Cronbach, pero sí tomamos en cuenta los coeficientes de correlación intraclases. En especial estos de las medidas promedio, ¿no? Donde vemos que la correlación intraclase tiene un dato de 0.313, que sería una correlación baja, y también se podría interpretar el SIG o el p-valor, que sería 0.13 en este caso. De esa forma podríamos nosotros encontrar esta primera parte de la confiabilidad, la que estábamos mencionando, que sería el TR-test en el SPS. Hay algunos autores que mencionan que en esto podría haber ciertas limitaciones también por el efecto de la práctica, ¿no? Porque tú al aplicar primero el test y luego el primer test, por así decirlo, y luego tú quieras aplicar el retest, va a depender mucho del tiempo. Si tú lo aplicas, no sé, 20 minutos después, quizás no sea lo ideal, pero si te demoras mucho tiempo en aplicar, quizás, no sé, un año, medio año, tampoco sería el ideal. Entonces, ver una forma de que este tiempo sea lo más adecuado para evitar el efecto de la práctica, que sería volver a hacer lo mismo cada cierto tiempo y podría ya influenciar en los resultados. El otro es el efecto fatiga, toda vez que los ítems podrían ser bastante largos y al aplicarlo 2 veces podrían sentirse como que otra vez lo mismo, ¿no? Algo así el sujeto, entonces también está propenso a tenerse este tipo de limitación. Y finalmente, un tercer punto a tener en cuenta aquí son las diferencias en las condiciones, lo cual implicaría que el test y el retest tendrían que medirse en las mismas circunstancias, ¿no? Si yo hoy me peso una balanza, peso 60, pero pasa 6 meses, 60 kilos, si pasa 6 meses y he empezado a tener un estilo de vida menos saludable, comiendo comida rápida, haciendo muchas cosas, voy a subir de peso y entonces los datos no van a ser lo más similares como se espera que fuera en esa balanza, pues las condiciones podrían cambiarse. Y que podría ser también importante tenerlo en cuenta cuando se busca la confiabilidad a través de este método. Podemos pasar entonces y luego encontramos la prueba en mitades. Si se ve, así se ve la diapositiva. En este caso, nosotros buscamos determinar hasta qué punto las dos mitades de una prueba son coherentes entre sí, ¿no? Aquí lo que buscamos en primer lugar es dividir la prueba en 2 partes,
que vayan a ser equivalentes e independientes con cada puntuación. Como les decía hace un momento, por ejemplo, podrían ser por preguntas pares e impares. Si son de acuerdo a las dimensiones, podrían ir también divididas de esta forma. Algunos dividen, como les decía, si son 20 ítems, 10, dependiendo. Pero es importante tener en cuenta la dificultad de cada ítem, ¿no? Entonces, una forma de hacerlo es que la primera mitad se haga con Pearson y la segunda mitad se correlacione con Pearson y vean ambas correlaciones, como menciona aquí la lámina. Y otra es ya recurrir a la forma del Spearman-Brown, que básicamente es lo que vamos a hacer ahora. Estamos en mitades. Déjenme buscar un momento en la pantalla. ¿Se puede visualizar? ¿Me confirma? Porque hace un Sí se momento se me mira. quedó congelado. Genial, gracias. Entonces, aquí por ejemplo, tenemos ya diferencia de la primera práctica, por así decirlo, donde teníamos los datos directos, las puntuaciones directas por cada sujeto. Aquí tenemos ya las puntuaciones, pero por ítem. Tenemos 22 ítems para el ejemplo. Tenemos a 10 sujetos. Entonces aquí analizamos por mitades. Un momentito, por favor. Se me volvió a congelar. Disculpar, se me volvió a congelar la máquina. Ya, en esta parte de las mitades, nosotros, a ver, nosotros podemos también analizar, podemos poner en escala. Una consultita. Sí, En díganos, esta díganos. tabla veo que tiene 10 medidas, o perdón, quería entender si el cuestionario se ha aplicado a 10 personas distintas o se ha aplicado 10 veces a la misma persona. Ay, ¿me escucha? Ahora sí. Les decía que tenemos que eran 10 personas diferentes que se les ha aplicado el instrumento. Ya, son 10 personas distintas entonces a las que se ha aplicado el instrumento. No es que a una misma persona se le ha aplicado 10. Ok, gracias. Ya miren, aquí tenemos, ahora sí está reaccionando nuevamente. Me van a disculpar si hay algunas fallas técnicas, por favor, espero su comprensión. Tengo muchas ventanas abiertas para poder ver la sesión. Entonces aquí tenemos los 22 ítems, tenemos 10 sujetos a los que se ha aplicado para el tema del ejercicio. Ponemos aquí en escala, ponemos el análisis de fiabilidad. Y luego aquí, bueno, pasamos todos los datos. Estos datos van a estar previamente en este lado. Luego los pasamos a este cuadro de la derecha. Y aquí ya buscamos la opción de 2 mitades. Solamente aceptamos. Y una vez aceptado, nos va a dar los resultados. ¿Sí? ¿Se puede ver? ¿Pueden ver los resultados de todas las variables? ¿Me confirman, por favor? ¿Se ve? Sí, creo que Sí sí se se ve. mira. Genial. Sí se mira. Bueno, por ejemplo, aquí nos ha dividido los elementos. ¿Ves? Había 22 ítems, ¿recuerdan? Y nos ha dividido los elementos en 11 elementos para la primera parte y 11 elementos para la segunda parte. Cabe mencionar que si lo haces por dimensiones, tú podrías pasar primero, si fuera en el mismo ejercicio de 22, bueno, para que nos cuadre, de 25 elementos o 25 ítems, y tienes una dimensión que va a medir una ansiedad tipo estado, por ejemplo, ¿no? Y puedes tener 5 ítems. Y vas a tener otra dimensión que te va a medir ansiedad tipo rasgo y vas a tener 10 ítems. Y luego otro tipo de ansiedad y vas a tener otra cantidad de ítems.
podrías hacerlo por dimensiones cada, cada, cada procedimiento. Entonces aquí en la cantidad de ítems, que ha sido 22 que hemos trabajado con la totalidad, la divido en 11 ítems primero y para la segunda parte otros 11 ítems. Al ser este el caso, entonces el coeficiente Spearman-Brown que nosotros vamos a decidir tomar sería para la longitud igual, que en este caso sería 0.9, que sería bastante confiable, ¿no? Bastante alto. Si es que, por ejemplo, fuera 21 ítems, podría haberse dividido por el SPS este primer número de elementos 10 y el segundo de elementos 11, y entonces se tomaría los datos de longitud desigual. Si fuera el caso de que tus ítems son impares y no puedan ser 10, 10, 11, 11, 12, 12, ¿no? Pueden ser 9, 10, 7, 8, ocasiones así, en la cantidad de ítems. Entonces optas por la longitud desigual, que es la que estoy aquí mostrando. Entonces, es importante tener en cuenta eso, ¿no? Puedes usar, como hicimos ahora con el Spearman-Brown, la totalidad de los ítems, o puedes también hacerlo por mitades, pero usando el coeficiente de correlación. Primero los 10 ítems, luego los otros 10 y ver a qué grado de correlación, si se asemejan o no estas dos correlaciones. Posterior a esto, encontraríamos, ¿dónde estamos? Aquí estamos, ¿se puede ver? Sí se ve, ya. Estamos entonces, otra de las formas que les decía que tiene más ventajas por ser de una sola aplicación son los coeficientes de confiabilidad. Y aquí quizás nos vamos a entender y me voy a ir ordenando un poco más en las ideas para poder dejarme entender, sobre todo en las clases de medición tipo SCAR. Las coeficientes de confiabilidad, importante apuntarlo, que depende de la clase de medición. Pueden ser dicotómicas, puede haber coeficientes de confiabilidad para variables ordinales y para variables de escala de intervalo o de razón. Cuando tu instrumento va a tener resultados de sí o no, cuando te va a dar este tipo de resultados, entonces tenemos al coeficiente de confiabilidad del Q de Richardson, que es conocido como KR20 e incluso KR21. Cuando ya te va a dar un orden, bueno, malo, muy bueno, por así decirlo, y este dato es paramétrico, vamos a poder usar el coeficiente de concordancia de Kendall. Si fuera, por así decirlo, no paramétrico, que en estos datos podríamos usar la correlación de Spearman para poder tener para saber un poco más de la confiabilidad. Cuando tienes un coeficiente de confiabilidad, pero es tipo escala tu instrumento, se usa el alfa de Cronbach. Como este tiene limitaciones, también existe otro coeficiente que es llamado el omega. Algunos autores mencionan que el alfa de Cronbach sería para datos paramétricos y el omega para los datos no paramétricos. Pero aquí Hernández hace una pregunta, ¿no? Y te dice si por ejemplo, la escala de satisfacción laboral o una escala de actitudes gubernamentales, que por su naturaleza es ordinal, puede ser o no puede ser usada el procedimiento con un alfa de Cronbach. Es más, se usa muy seguido, bastante, que todas las escalas de percepción, que por naturaleza, digamos, ¿no? Su naturaleza en sí, ¿cómo les digo? A ver. Que no son de razón, son ordinales más bien su naturaleza, en el cual se debería usar los coeficientes para los variables ordinales como el Kendall o el Spearman. Estamos usando el alfa de Cronbach, bastante usual. ¿Es posible o no es posible?, pregunta él. Y dice que hay dos posturas, ¿no? Hay dos posturas y quizás por ahí de repente podemos hacer comentarios en un rato más. Y que
Vamos a pasar al siguiente para poder explicar un poco mejor. Y que dice, sí, sí es cierto, ¿no? O sea, sí pueden, sí es cierto que cuando uno usa una escala, es su naturaleza ordinal. No cae, no cae, es su naturaleza ordinal. Pero que sí es posible trabajar como intervalos, donde el valor cero, por ejemplo, no significa la ausencia de algo. Y además de que las personas entienden que hay diferencia entre el 1 y el 2, entre el 2 y el 3, o el 3 y el 4. Entonces, es como si hubiera un, entre comillas, intervalo. Como las personas entienden que hay una diferencia entre el 1 y el 2, el 2 y el 3, y se le da la indicación de que muy bueno, bueno, pero muy bueno va a ser 5, o sea, se le acompaña de un valor numérico, y bueno va a ser 4, ¿ves? Otra vez se le da ese valor numérico. Irregular va a ser 3, ¿no? Como un Likert. Entonces, se le va dando el valor numérico. Y las personas entienden de por sí que hay diferencia entre el 3 y el 4, entre el 4 y el 5, sí se podría trabajar estas escalas tipo perversión, que por naturaleza son ordinales, con un alfa de Kromer. Esa es una corriente fuerte. Y por otro lado, mencionan de que no, de que se debería trabajar con coeficientes para los variables ordinales, por así decirlo, y trabajar con Spearman o con el coeficiente de Kendall. Ahora, Hernández no se arriesga y no dice cuál es mejor, no una postura. Dice, no, si ambos se puede trabajar, que se trabaje con ambos. Bueno, ya al final seguro estaremos comentando sobre esto también. Pero empezaremos entonces por un poco a hacer la práctica. Y vamos a iniciar con, a ver, la fórmula KR20. Es importante entonces saber que este es un caso que se usa para casos especiales, para ítems dicotómicos, donde ya desde la formulación se ha previsto que se va a tener respuestas entre sí y no. Uno de los requisitos que se tiene que usar, que se tiene que tener en cuenta para usar esta fórmula es la igualdad de la dificultad de los ítems. Aquí está resaltado en verdecito. Sin embargo, revisando un poco en la literatura, hay algunos artículos para poder entender mejor la fórmula KR20 y diciendo, pero si es que no tuvieran esta igualdad en la dificultad de los ítems, ¿qué pasaría, por ejemplo, si tenemos que tomar, como puse ahí, una prueba de despistajes de problemas de aprendizaje, donde se va gradualmente poniendo ítems de mayor complejidad, o como una prueba de inteligencia o de coeficiente intelectual? Aquí también hemos puesto una prueba de desarrollo motor, donde cada ítem gradualmente va tomando más complejidad y se va ordenando del menos dificultoso al más dificultoso. El KR20 funcionaría. Y encontramos esto, ¿no? Que existe la modificación del KR20 de Horst, que busca más bien disminuir esta limitación de la igualdad de la dificultad, y podría ser una dificultad heterogénea, ¿no? Y ahí he puesto también el link de donde el artículo que muy bien detalla y te da las fórmulas y demás. Si tú tuvieras algún instrumento que gradualmente va a ir aumentando en la dificultad, y si usas el KR20 se vería limitada la confiabilidad, ¿no? Entonces es la modificación del KR20 de Horst. Esto va a disminuir, como les iba mencionando, el impacto de la heterogeneidad en la dificultad de los ítems. Todo es que en algunas áreas, en algunos campos, en algunas profesiones se necesita conocer un poco más, o se necesita de este tipo de instrumentos. Para el KR20, les podría decir que no tengo el plugin en el SPS. Sin embargo, por aquí está. Sin embargo, con Alan hemos estado revisando. ¿Sí? Tenemos entonces en el Excel, ¿no? Definitivamente entre dicotómicos se le da un valor entre 1 y 0, si es no 0, si es sí 1. Aquí, por ejemplo, tenemos
12 ítems, ¿no? Para poder explicarlo. Está en el Excel y los datos que se necesitan son la suma de los ítems, la varianza de esta suma, luego se necesita el promedio positivo del ítem 1, pero de todos los sujetos, así. Y luego los promedios negativos, que vendría a ser 1 menos el promedio positivo. Y luego la multiplicación de ambos, ¿no? P por Q en este caso. Finalmente se necesita la sumatoria total del P por Q. Si ustedes pueden ver toda esta sumatoria. Ahorita está. Uy, disculpen. Toda esta sumatoria. Se necesita tener el n, que en este caso son los números de ítems, y el n, los grados de libertad, que puede ser el n-1, 11. Y finalmente se aplica la fórmula, y para el caso aquí, por ejemplo, tenemos un KR20 de 0.88. Podríamos nosotros cambiar aquí algunos datos, jugar con esto, y vamos a ver cómo va cambiando los puntajes. Mira, hemos cambiado dos números, y ha bajado el coeficiente a 0.68. Ahí está la fórmula, ¿no? Hemos puesto en el Excel. Esto es lo más práctico que hemos podido encontrar para poder ejemplificar en qué consiste este tipo de coeficiente en el Excel, que sigue siendo usado, ¿no? Por más softwares comerciales que tengamos, todavía el Excel para muchos nos ayuda en un montón de situaciones. Caso especial, que sean dicotómicos. Bien, y si tienes instrumentos que vayan a ser heterogéneos en su dificultad, que van a ir aumentando gradualmente, puedes usar entonces la modificación de Horst de este coeficiente. Adicional también tenemos, tan adicional tenemos el coeficiente de Kendall, que les veníamos mencionando, que eran para las mediciones ordinales, ¿no? Ahí está la azulita, el coeficiente de Kendall, para ver los análisis de la concordancia y los atributos. Este coeficiente nos va a ayudar, bueno, se recomienda que se aplique cuando sean ordinales y si tenga 3 o más niveles de clasificación. Bueno, regular, mal, por así decirlo, ¿no? De 3 a más. Puede ser en escala Likert también. Aquí algunos autores mencionan que tiene similitud con el kappa, pero el kappa se usa para otras circunstancias y lo voy a mencionar también, aunque previo a mi calificación, a mis diapositivas anteriores no estaba. Se considera el hecho de que las consecuencias de clasificar erróneamente un elemento perfecto. Aquí, Kendall, si es que tú, por ejemplo, dices muy bueno es 5, pero pusiste 4, ya lo va a considerar no tan grave, pero si pusiste 1, sí lo va a considerar grave. Y como esa calificación es ¿cómo te digo? Va a considerar esta consecuencia de clasificar erróneamente un elemento, sugieren también usar el otro estadístico, ¿no? Pero de todos modos, este coeficiente de Kendall puede variar entre 0 y 1, esto es importante tenerlo en cuenta, y mientras mayor sea el valor de Kendall, más fuerte será la concordancia. Vamos a ver si por aquí encontramos algo más interesante. Tenemos el coeficiente de kappa, que se usan, que se ve el grado de concordancia para las evaluaciones nominales, dice, ordinales realizadas por múltiples evaluadores. ¿Qué pasaría aquí en el ejemplo? Les pongo, tenemos al médico A y al médico B. Al médico A, Charlie, y al médico B, Javier. Y tiene una cantidad de sujetos a los que ha atendido Charlie, y los mismos sujetos los atiende Javier, ¿no? Tenemos 2 médicos, 2 evaluadores, y ambos le dan un diagnóstico. Charlie le da al sujeto 1, al paciente 1, al cliente 1, al usuario 1, como decían llamarlos, que podría llamarse Luis, le dice, tú tienes un problema de gastritis, no sé. Y cuando va en el otro médico, le dice, tú tienes el problema de gastritis. También le puede decir lo mismo, le puede decir, no, tú tienes un problema con el hígado graso. No sé, se me ocurre ahora. Entonces, cuando sucede esto, cuando se tiene este tipo de
de, de situaciones, entre dos evaluadores, si queremos ver la confiabilidad de lo que vamos a medir, en este caso pueden ser los diagnósticos médicos, que puede ser positivo o negativo, o podría ser, no sé, cuando hay inspectores. China, primero toda esa ocultación, esa opacidad, Hola, para saber lo que estaba pasando. Ya, entonces, cuando por ejemplo algunos inspectores no pueden ver cuál es el motivo de que no funcione un monitor, ¿no? También podría suceder que haya respuestas nominales, se va a poder usar este coeficiente de capa. Según el Grupo de Acción de Industrias, el AIHG, se sugiere, dice que un valor de capa al menos de 75 indica una concordancia adecuada. No, de al menos 0.75, ¿no? A más. Pero algunos prefieren un valor capa más grande, como el 0.90, o lo más cerca. Ahora, si tu valor capa es a -1, se acerca a -1, va a mostrar mayor discordancia, y mientras más se acerca a 1, más mayor concordancia. Cuando tengas clasificaciones ordinales, mencionan también aquí algunos autores, es mejor, como por ejemplo, ¿no? La severidad de los defectos ante la dificultad, no sé, en matemáticas, en comunicación, o en ciencia y tecnología, en cursos así, y tengas escalas del 1 al 5, es mejor usar el Kendall. A ver, y a ver, ¿qué más puedo mencionarles acá con el kappa? Que hay un kappa de Cohen, cuando se usa, se busca medir la concordancia en las evaluaciones con dos evaluadores, pero hay una variante de esta que es el kappa de Fleiss, que cuando se tiene a más de dos evaluadores. Voy a poder ahora mostrarles, aquí debo tener algo más para compartir. Y tenemos aquí, por ejemplo, la medición 1 y la medición 2 que le decía. La medición 1, que habíamos ya el previo configurado aquí. El 1 va a ser un problema psicológico, ¿no? Que vaya a ser diagnosticado con un problema psicológico. El 2, que esta misma persona lo diagnostique con un problema neurológico. Y 3, con un problema orgánico. En esa misma orden de ideas, al sujeto 1, el médico 1, le ha diagnosticado como problemas psicológicos, y el médico 2 también. Podemos ver, sin embargo, que en el 5, el 6, ya tiene diferentes diagnósticos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? Nosotros vamos a analizar, vamos a ir a estadísticos descriptivos, vamos a poner tablas de contingencia. Pasamos los datos, nos vamos nuevamente a estadísticos, y ponemos aquí la opción capa. Mire, también nos da la opción de tau V de Kendall o de tau C de Kendall. Pero nosotros vamos a ver ahora la opción de capa. Le ponemos continuar y le ponemos aceptar. Esperamos a que nos den los resultados. Y entonces aquí podemos observar los resultados. Nos sale el médico 1 y el médico 2, una tabla de contingencia bastante conocida. Y aquí nos da el valor, ¿no? La medición de acuerdo a capa, en nuestro caso, para el ejemplo, es negativo, 0.89. Que significa que no es tan concordante, es discordante. Entonces, de esa forma, nosotros podemos utilizar un capa para un instrumento que pueda tener esas características nominales. Y si es que ya va a ser más con orden, es mejor usar el tau V de Kendall. No, claro, tau V de Kendall. Vamos, estoy corriendo para poder terminar y no me falta el tiempo. Entonces ahí tenemos el coeficiente de capa y el coeficiente de Kendall. ¿Cuándo usar capa o cuándo usar Kendall, ¿no? Cabe hacer esta aclaración. Dice, cuando las clasificaciones sean nominales, ya sea verdadero o falso, bueno o malo, por ejemplo, podría ser crujiente, crocante o blando, cuando se trata de galletas, y tú quieres tener un instrumento que pueda ayudarte en esto, usas el estadístico de capa. Cuando tus clasificaciones sean ordinales, cuando haces calificaciones que van realizadas con base a una escala, además de usar capa, puedes utilizar el coeficiente de concordancia de Kendall.
Y cuando tus clasificaciones sean ordinales y tengas un valor estándar conocido, ¿no?, para cada uno, además de los estadísticos de capa, puedes usar el coeficiente de correlación de Kendall. Esto es importante tenerlo en cuenta para poder nosotros tener un buen coeficiente de confiabilidad de este tipo, ¿no?, con los coeficientes de consistencia, como los coeficientes de consistencia. Sigamos entonces un poco avanzando y tenemos el coeficiente del alfa de Cronbach. Espero que me estén siguiendo hasta ahí. Estoy tratando de dar algunos tips, ideas, fuerza y poder hacerlo con el SPS, algunos ejemplos que nos puedan ayudar si tuviéramos casos parecidos o similares. Tenemos el coeficiente del alfa de Cronbach. Y aquí hay, para detenernos un poco, es de lo más usado, es de lo que siempre hemos estado utilizando diferentes investigaciones, ¿no? Se entiende que es el más usado, que es el más fácil a veces en el SPS o es el más comercial, en fin. Esto nos ayuda a evaluar la magnitud en que los ítems de un instrumento están correlacionados. Eso es lo primero. Segundo que se tiene que tener en cuenta que es que el alfa de Cronbach es el promedio de las correlaciones entre los ítems que hacen parte del instrumento. ¿Sí? Eso es otra consideración a tomar en cuenta. Luego tenemos, disculpen, que el coeficiente de alfa de Cronbach es más fidedigno cuando se calcula una escala de 20 ítems, dice, y ahí de repente empieza ya la discusión, ¿no? Cuando se calcula una escala de 20 ítems o menos. Las escalas mayores que miden un solo constructo pueden dar falsa impresión de una gran consistencia interna cuando realmente no la posee. Ahí entonces ya estamos empezando a tomar una limitación del alfa de Cronbach. Pero yo les pregunto acá entonces si de repente pueden interactuar por el chat o podrían activar su micro si es que están siguiéndome. ¿Cuántos ítems entonces se podría tener en cuenta para, como mínimo, ¿no?, para poder usar un coeficiente, por ejemplo, el alfa de Cronbach? Le dice que no sea más de 20, es recomendable, pero como mínimo, con un ítem, con una pregunta, ¿se podría utilizar este coeficiente? ¿Qué dicen ustedes? Si por ahí me escriben en el chat. No se podría, porque el coeficiente alfa de Cronbach mide la variabilidad de las puntuaciones Ujú. de cada uno de los sujetos. Y al tener un solo sujeto no habría variabilidad. Claro. Y entonces, justo tomando en consideración ese punto, algunos mencionan que el mínimo de ítems que se podría poner sería 3, ¿no? Y ahí seguramente habrá otro debate también. 3 ítems con... Bueno, para lo sano, por algunos estudios de simulación, en los cuales también en la sesión anterior nos habían citado varios de los que están aquí presentes en sala, ha demostrado que la disminución de las alternativas de respuesta disminuye la variabilidad de la escala, por lo que afecta el coeficiente de alfa, ¿no? También que el coeficiente de alfa presenta el inconveniente de trabajar con variables continuas, algo que en ciencias sociales no ocurre muy seguido, lo cual también le puede subestimar, por así decirlo, la confiabilidad. Bueno, entonces ahí todo un tema para poder tener en cuenta como parte de las limitaciones de usar este coeficiente. El valor mínimo aceptable para el alfa de Cronbach sería 0.70 para algunos, por consenso estadístico. Por debajo de ese valor, la consistencia interna de la escala que se puede utilizar es baja, ¿no? Por su parte, en cambio, el valor máximo que se espera es 0.90. Por encima de este valor, muchos autores coinciden en que habría una redundancia o duplicación de los ítems. Si bien se espera que los ítems puedan puedan tener una consistencia entre las mediciones, podría ser que muchos ítems estén como que redundando, ¿no?, se estén duplicando, entonces eso lo refieren muchos autores cuando sale por encima de 0.90. ¿No? Que hay varios ítems que estén midiendo exactamente lo mismo dentro del elemento del constructo.
Entonces, por lo tanto, los ítems redundantes deberían eliminarse. Usualmente se prefieren los valores del alfa entre 0.8 y 0.9, 80 y 90. Sin embargo, cuando no se cuenta con un mejor instrumento, se puede aceptar valores inferiores al alfa de Cronbach, teniendo siempre presente esta limitación. Es más, algunos autores mencionan que en investigaciones del nivel exploratorio se podría incluso considerar hasta el 0.60. En los niveles descriptivos, por ejemplo, se podría considerar desde el 0.70 hacia más, ¿no? En cambio, en los correlacionales o explicativos, lo más esperado es el 0.85 a más. Eso también recomiendan, ¿no? Bueno, lo mencionan así cuando empiezan a buscar los parámetros de cuándo puede ser un coeficiente aceptable o no aceptable. ¿Ok? Vamos por acá. Me permite un segundo, estoy buscando uno de los archivos para poder compartir. Está cargando y ya ya cargó. Ya se puede visualizar. Aquí, por ejemplo, tenemos también 22 ítems para el ejercicio en el SPS del alfa de Cronbach. Les decía, ¿no? Tiene algunas limitaciones, pero que es de las más usadas. Entonces, nosotros una vez teniendo los datos por sujeto por ítem, bueno, aquí no me dio tiempo de poder poner ítem 1, ítem 2, está con default, var 1, var 2, var 003, así. Una vez teniendo los resultados de cada ítem por cada sujeto, nosotros podemos analizar, podemos ir a escala, análisis de fiabilidad, y podemos entonces pasar los ítems, y aquí nos quedamos con el alfa. Aceptamos. Luego de aceptar, vamos a ver los resultados. Tenemos aquí un alfa de Cronbach de 0.958, que podría ser aceptable, y para algunos autores podría estar indicando que hay ítems que están redundando en la medición, que se tendrían que eliminar en todo caso. Sin embargo, aquí tenemos una opción también interesante en el alfa de Cronbach, cuando nosotros ponemos, se detuvo mi función de compartir pantalla, alfa de Cronbach. Ya, está cargando, listo. Nosotros tenemos aquí analizar, podemos ver la escala, podemos ver análisis de fiabilidad, y aquí en estadísticos nosotros podemos también tener, disculpen, no me sale. Vamos a restablecer, análisis, alfa de Cronbach. Voy a volver a iniciar. Analizar, escala. Pasamos los datos. Ajá, y ponemos aquí escala si se elimina un elemento. Miren, luego de pasar los datos podemos ir a estadísticos. Ponemos escala si se elimina un elemento. Le ponemos continuar y le ponemos aquí lo que queremos, ¿no? Que es el alfa de Cronbach, y le podemos aceptar. Y aquí nosotros podemos también conocer este otro estadístico total elemento, ¿no? Esto cómo lo podemos interpretar. Viendo aquí, por ejemplo, que si yo elimino el ítem 1, mi alfa que ya es mi alfa de Cronbach de 0.9 o 0.958, eliminando el ítem 1, puede subir a 9.63. ¿No? Eliminando el ítem 2, puede subir a 9.65. Entonces, cuando tú tienes una baja confiabilidad según alfa de Cronbach, podrías usar esta opción de predeterminada que, bueno, en el SPS viene, para ver, eliminando qué ítem puedes mejorar la confiabilidad de tu instrumento. Esto me ha ayudado en varias ocasiones para poder eliminar 1 o 2 ítems de ahí, y mejora la confiabilidad del alfa de Cronbach, y puedes tener un instrumento más interesante para poder recoger los datos de tu investigación. Entonces, no se olviden de esta opción. Ustedes no lo pueden ver, ¿verdad?
Ahora lo voy a compartir. A ver. Hay varios en sala de espera, me indican si pueden darle el acceso a los que están acompañándonos en el equipo técnico. Ahora sí pueden ver. Ahora sí, miren, les decía entonces que tenemos el alfa de Cronbach que está aquí en un valor previamente obtenido, 0.958, pero que usando esta opción, ¿dónde está? Aquí está, usando la opción de analizar, escala, análisis de fiabilidad. Vamos en estadísticos, hacemos clic en escala, si se elimina un elemento, ponemos continuar y luego aceptar, nos va a dar estos otros resultados. ¿Dónde está? Aquí está. Y ya estoy compartiendo la pantalla para que puedan verlo también. Me llega estos resultados. Si bien me sale el alfa de Cronbach 0.958, pero aquí tengo un cuadro con el título estadístico total elemento, que indica que si yo elimino el ítem 1, que les decía que por falta de tiempo no le pude poner ítem 1, pero es el bar 01, mi alfa de Cronbach llegaría a 0.963, ¿no? Por ejemplo, si elimino el ítem 13, tendría un valor de 0.962. Y esto ayuda mucho cuando tu confiabilidad no es la que estabas esperando y ves qué ítems podrían eliminar, podría mejorar la confiabilidad en el alfa de Cronbach. Espero que se me haya quedado claro y que hayan podido seguirme con la explicación. Entonces, eso con el alfa de Cronbach. Algunos mencionan, entonces, como que esto tiene ciertas limitaciones con la cantidad de los ítems y demás, limitaciones que llevamos mencionando. Existe también el coeficiente de omega. El coeficiente de omega, a diferencia del alfa de Cronbach, trabaja con las escalas factoriales, ¿no? Que son la suma ponderada de las variables estandarizadas y se van haciendo las transformaciones que hacen más de... A ver, van haciendo transformaciones que hacen más estables los cálculos y refleja un mayor nivel de fiabilidad. Esa es una consideración. Otra consideración a tener en cuenta en este coeficiente de omega es que no depende del número de los ítems, ¿no? Como se aprecia ahí en su expresión matemática. Un tercer punto a tener en cuenta es que se puede usar incluso cuando no se cumple el principio total de equivalencia. Algunos mencionan que es para datos no paramétricos, incluso. La confiabilidad de alfa de Cronbach para paramétricos y el coeficiente de omega para los datos no paramétricos. Un valor aceptable en este coeficiente podría ir también entre 0.70 y 0.90, según campo y áreas. En algunas circunstancias se pueden aceptar valores superiores a 0.65, refiere Katz. En esto, el doctor Alan en breve nos va a poder reforzar un poco más sobre el coeficiente de omega. Bien, para ir ya con el tiempo, no sé cómo voy, a ver. Sí. Tenemos la validez, por así decirlo, ¿no? Y cuando uno revisa la validez en el concepto, para la psicometría, para la estadística, incluso para la metrología, esto hace referencia a la capacidad de un instrumento de medición para cuantificar de forma significativa y adecuada el rasgo que nos va a ayudar a la medición de lo cual nos hemos diseñado. Revisando algunos libros, incluso ahí abajo está el drive del libro, que lo vamos a compartir, hemos podido encontrar este cuadro, ¿no? Que es una síntesis de los métodos basados en el juicio de expertos para el análisis de validez de contenido. Desde el año 61 hasta actualmente se viene hablando de este tema, ¿no? Es más, la validez de contenido ha tomado bastante auge, ¿no? Por así decirlo, y cada vez siempre han estado buscando un mejor método o un método diferente para poder encontrar un consenso en cuándo es válido y cuándo no es válido. Y
Sturcker, por ejemplo, en el 61 nos hablaba de un método llamado basado en análisis factorial, ¿no? En el 80, Eiken propone la fórmula, ¿no? La V de Eiken para hablar de la validez de contenido. Muchos autores refieren que sin esta validez de contenido no se podría hacer todo lo demás, que es lo más básico del instrumento. Y aquí nosotros también hemos podido generar un Excel, seguro ahí estoy compartiéndoles. ¿Me avisan? Sí, ahí está. Voy a hacer un poco más grande. Listo. Excel con la fórmula ya predeterminada en el Excel, ¿no? Aquí está la VDI, que lo ve más grande para que se pueda ver. Ya está. Ya. Y miren, aquí estamos poniendo claridad, objetividad, organización, suficiencia y coherencia. Pero cuando esto inició en el año 61, solo buscaban que sea, bueno, proponían que sea uno representatividad y el otro no recuerdo exactamente el otro criterio. Sin embargo, algunas universidades o algunas formas de hacer ese tipo de validez de contenido solo te piden tres, ¿no? Que tenga claridad, que tenga suficiencia y que tenga coherencia. Algunos otros ya te pueden pedir 5, que tenga claridad, objetividad, organización, suficiencia y coherencia. Como fuese, siempre la validez de contenido ha sido importante y hasta ahora se tiene en cuenta esto, pese a tener bastantes años ya de su inicio, a diferencia de otros métodos, ¿no? Que no han tenido mucho impacto y no se menciona. Aquí lo que se necesita es también tener la interpretación de la VDI. Por ejemplo, de 0.00 a 0.79 se va a decir que tiene una validez débil, ¿no? Y cuando tiene una validez débil, tú puedes optar por corregir los ítems o identificar los ítems con un análisis reactivo ítem test para identificar cuál es el ítem que tiene menos correlación en relación a todo el test y puedes modificarlo o puedes también eliminarlo. Incluso cuando haces el análisis de jueces por ítems, puedes tú decidir eliminar o modificar un ítem para mejorar tu coeficiente de VDI. Cuando está el 0.8 y 0.89 es aceptable. Por ejemplo, aquí el ítem 1, el ítem 2, el ítem 3, el ítem 4 podría ser aceptable. No, el ítem 2 no, porque el ítem 2 es 0.6 sería débil, ¿no? Que podría eliminarse o modificarse. Y si es entre 0.9 y 1, podría ser fuerte. Es una validez fuerte. N, en la fórmula, N vendría a ser la cantidad de jueces o evaluadores. Y C sería, según el autor, C sería el número de valores de la escala, que podría ser de 0 a 4 o de 5 en esta escala, ¿no? En el ejemplo es de 5. Para poder si nosotros cambiamos aquí, cambiaría los datos. ¿Qué les podría mencionar más al respecto de la validez de contenido? Que es bien importante por la trascendencia que ha tenido este método y que a través de esto ya tú puedes utilizar otros métodos más complejos como los reactivos ítems test, como les iba mencionando, que enseñan en la malla curricular de las universidades en la construcción de instrumentos psicológicos, que es parte de la psicometría. A ver, estoy regresando. En esta segunda parte, ya para ir cerrando, vamos a ir mencionando un poco, para dar pase a nuestro compañero, amigo y doctor Alan Rubí, para que nos pueda ir indicando un poco más sobre la segunda parte que vendría a ser el muestreo. Espero que haya bastantes preguntas sobre esta primera parte en confiabilidad y validez. Y más bien ahora, en lo que queda de tiempo, le daría pase al doctor Alan para que nos comente un poco sobre el tema del muestreo. Alan, ¿estás por ahí? Sí, Marvin, gracias. ¿Me escuchan bien? Sí, sí se te Claro. escucha, Alan.
Ya, correcto, muy bien. Bueno, bueno, pasando de forma rápida, porque realmente el tema es amplio, respecto al tema del muestreo, ¿no? Eh, bueno, nosotros podemos iniciar este pequeño comentario respecto a este tema, indicando pues que la esencia de la estadística inferencial es inferir, como su propio nombre lo dice, ¿no? Y nosotros vamos a hacer una inferencia cuando nosotros necesitemos o no tengamos la posibilidad de poder estudiar toda una población, lo cual es normalmente en ciencias sociales lo que acontece, ¿no? O también en las ciencias físicas. Es decir, nosotros cuando no tenemos la posibilidad por diferentes motivos, ya sea por la viabilidad o ya sea por costo, por tiempo, de nosotros no poder aproximarnos o poder obtener toda la información de una población, vamos a realizar una muestra. Debemos entender que desde el punto de vista estadístico, a ver, aquí voy a hacerlo, digamos, supongo que esta es una muestra, ¿sí? Vamos a suponer que sean 500 personas, ¿sí? Es una población, perdón. Vamos a hacer una población, ¿sí? Esta es una población, pues 500 personas, y bueno, por algún método estadístico, vamos a suponer que sea un método estadístico probabilístico, sacamos una muestra, ¿sí? Y esta muestra vamos a suponer que sea de 120 personas. La principal característica de la muestra es su representatividad. ¿Pero qué entendemos por representatividad? Nosotros entendemos por representatividad que las características que tenga esta población sean muy similares a las que tengan esta muestra. Obviamente esto en el tema de las ciencias sociales va a ser bastante complicado, tomando en consideración que cada ser humano es en su individualidad único, ¿no es así? Sin embargo, pues se acepta y se tiene bastante sustento matemático para su cálculo. Pero antes de ver los tipos de muestreo, por ejemplo, el objetivo de nosotros es, pues, por ejemplo, ¿no? Si nosotros queremos hallar algo sencillo, como por ejemplo la promedio de edades, o promedio de peso, vamos a decir, ¿ya? Queremos hallar el promedio de peso. Pero nuestro objetivo no es estudiar realmente la muestra. Nuestro objetivo es estudiar la población, ¿sí? Pero a través de la muestra. ¿Por qué? Porque quizás no tenemos el tiempo suficiente, no tenemos los recursos suficientes, o quizás es inviable estudiar toda la muestra. En esos casos, toda la población, en esos casos, lo que nosotros vamos a hacer es la muestra. Entonces, cuando hacemos un estudio de la muestra y tenemos como objetivo verificar el promedio de edad de la muestra, podemos indicar que el promedio nos sale aquí, promedio, ¿sí? De edad. Nos sale, por ejemplo, vamos a indicar que sea 45 años nada más, ¿sí? Que nos haga 45 años. Pero obviamente, en este caso, esos 45 años es un promedio muestral, en el sentido que estos 45 años solamente es resultado de la muestra. Lo que nosotros queremos realizar es pues una inferencia y verificar si en realidad el promedio de edad de la población es de 45 años. A este resultado de la muestra se le llama estadístico, ¿no es así? Se le llama estadístico. Y al resultado real de la población se le llama parámetro. Entonces, una prueba va a ser de calidad cuando el estadístico se acerca o se aproxima lo más posible al parámetro. Supóngase que el promedio de edad real sea aquí 48, ¿no? Podría ser un parámetro aceptable. En este caso, el 48 como promedio no es ya un estadístico, sino es un parámetro. Lo que se trata al realizar una muestra es eso, o sea, a través de un conjunto de datos menor al total de estudio, tratar de encontrar ya sea un promedio, una media, una proporción, ya sea probar una hipótesis, para poder nosotros extrapolarla o inferirla hacia la población. Ahora, en función a qué va a estar o va a ser posible
que el resultado que nos salga en la muestra sea replicable o sea certero en función a la población. Va a estar pues en función al aspecto principalmente de la calidad de la muestra, ¿sí? Si la muestra ha sido correctamente tomada, no solamente en su cálculo, sino en su forma, es decir, muchos consideran, por ejemplo, ¿no? A ver, por ejemplo, yo tengo aquí un Excel que ahora lo voy a explicar, pero aquí está la fórmula ya lista, ¿no? O sea, aquí echen el Excel. O también nosotros podemos encontrar en Internet, muchos calculadoras que nos hacen siempre la vida, ¿no? O sea, en realidad no es tan relevante el tema del cálculo, ¿no? Principalmente en ciencias sociales, pero lo siguiente muchos hacen, ¿no? Supongas aquí tengo yo un ejemplo de 500 personas de una población, con un P de 0.5, obviamente Q también 0.5, P es la probabilidad de éxito, Q la probabilidad de rechazo, eso se utiliza bastante, más que todo en estudios de mercado, ya les explico luego. Un número Z, 1.96, esto significa un 95% de confianza, y un error o nivel de precisión también podríamos indicarle el 5%. Calculando esto me sale 217.5 y hallo a 218 personas que van a ser parte de mi muestra. Muchos se quedan con el dato nada más, ¿sí? O sea, yo calculo y me sale 218 o cualquier otro número. Lo relevante de esta técnica de muestreo son dos aspectos. En primer lugar, cuando yo quiero hacer un muestreo aleatorio, siempre tengo que tener un marco muestral. ¿Qué es el marco muestral? El marco muestral es, digamos, una lista o un conjunto de registros de todos los integrantes de tu población. Por ejemplo, aquí tenemos una lista, si no me equivoco, hay 500, sí, hay 500 trabajadores de una empresa. O sea, tengo un marco muestral. O sea, claramente identificados cada uno de los elementos o unidades de análisis de mi estudio. Los tengo identificados en este caso por el área, por su sueldo, por el tiempo de servicio y por edad. Esto se puede dar, pues obviamente, si nosotros estudiamos organizaciones, municipalidades, donde la Oficina de Recursos Humanos te puede dar claramente el número de estudiantes, el número de funcionarios, el número de trabajadores, obreros que están en una organización. ¿Por qué es relevante tener marco muestral? Porque si nosotros tenemos marco muestral, podemos aleatorizar nuestra muestra, o sea, la elección de esta muestra. O sea, nos sale 218. Pero ¿cómo elijo a esos 218? Simplemente yo los elijo porque son mis amigos. O sea, por ejemplo, a ver, acá Rodríguez Josefina es mi amiga, si me va a contestar mi cuestionario, le elijo. Escobar Franco Víctor Hugo no es una persona un poco complicada. Sé que si le pregunto y si le aplico mi instrumento no me va a contestar, mejor no le digo nada. Herrera Cabrera, mi amiga, ¿no? Agustín, entonces a ella sí le aplico el instrumento. Ana no le conozco, Elizabeth tampoco, no le aplico, quizás me niega a contestar. Acuña, Roxana sí es mi amiga. ¿Ese criterio que yo voy siguiendo será el correcto? O sea, ver yo mismo, o sea, hasta así, hasta completar a los 218. ¿Ese criterio es correcto? No es correcto, porque de esa manera yo estoy vulnerando el principio de la aleatoriedad, con lo cual yo estoy causando un sesgo. Al causar ese sesgo, obviamente, voy a tener una probabilidad alta de que mi resultado, cualesquiera sea o cualesquiera sea el objeto de mi estudio, el resultado salga errado. Tengo que aleatorizar, ¿sí? Y esta aleatorización, de verdad, pues, es en muchas ocasiones, lo que no se realiza, ¿no? Y es por eso que muchas veces nuestros estudios no reflejan la realidad que nosotros hemos querido investigar, ¿no? Son resultados contradictorios a lo que empíricamente se observa, debido a que solamente se calcula la cantidad de muestra y no la forma como se elige a las unidades de análisis que van a ser parte de la muestra. Entonces, en ese sentido, es importante ello. De la misma manera, para que el estadístico pueda aproximarse al parámetro, va a depender también de otros aspectos como la elección de la prueba, ¿no? Es decir, por ejemplo, sería inconcebible que si nosotros tenemos dos valores cuantitativos, utilizar para su correlación o para su asociación un chi cuadrado, ¿no? Los chi cuadrados son para valores categóricos, ¿no? O no hacer una prueba de normalidad
en una correlación, digamos, y utilizar un estadístico de forma errada, pese a que quizás tenga distribución normal, a utilizar un Spearman. O quizás hacer, pues, una prueba o un análisis que no corresponde de acuerdo a la naturaleza de la variable. Obviamente esto es un tema bastante amplio, pero va a depender de eso y algunos aspectos más que el parámetro, o perdón, que el estadístico se vuelva parámetro. No solamente de eso, sino por el punto de vista metodológico, va a depender de la operacionalización de las variables, como ya veíamos, va a depender de la confiabilidad, de la validez. Y aquí esto yo quiero hacer incidencia y un poco entrando en el tema que expuso Marvin hace un momento, ¿no? En el caso de la validez, si bien es cierto, existen técnicas cuantitativas como la V de Aiken, yo les preguntaría a ustedes, ¿no? ¿Quién puede validar realmente por juicio de expertos un instrumento? Normalmente lo validan, pues, magíster o personas que tienen el grado de doctor, ¿no? Pero, por ejemplo, a ver, en la carrera de ingeniería civil, supóngate que yo estoy haciendo un instrumento, ¿sí? Para aplicarle en un laboratorio y quiero saber la resistencia al roce de un material para una carretera que tenga, digamos, que sea resbalosa, ¿no? Tiene muchos resbales, tiene mucha arcilla y quiero probar si mi material va a resultar o no. Y vienen a mí y bueno, yo soy administrador y me dice que lo valide, ¿no? Yo no puedo validarlo, obviamente, ¿no? Porque desconozco realmente temas de ingeniería civil. No, pero en mi universidad me han dicho que un maestro, un doctor puede validar, o simplemente quiero su firma para pasar. Obviamente, yo no puedo validar eso, ¿no? Si yo valido eso, no podría de ninguna manera hacer las recomendaciones que necesita porque no conozco el instrumento. Entonces, un instrumento que realmente no ha sido validado, pero inclusive un obrero, ¿sí? Que está día a día realizando carreteras, que está asfaltando, que está pavimentando carreteras, que tiene la experiencia del manejo del concreto, del cemento, con cuando estos se cuartean, cuáles son los materiales que realmente sirven para cada tipo de tierra. ¿No será un mejor validador? Es decir, así no tenga el grado de doctor, quizás no tiene estudios formales, pero para fines de tu investigación, quizás esta persona tenga muchísima mayor experiencia que un doctor o una persona que tenga, que tenga esos grados académicos, ¿no? Igual va a pasar pues con la confiabilidad, ¿no? La confiabilidad también es un tema bastante polémico, pues porque el alfa de Cronbach, que es el instrumento que más se utiliza, tiene muchas deficiencias, digamos así, que no han podido ser superadas. Muchas veces también hay desconocimiento, utilizan alfa de Cronbach cuando tu instrumento tiene unos datos de tipo dicotómico, sí o no, no se podría aplicar en este caso, ¿no? Si se ha aplicado mal, también pues no da la garantía de que la prueba que utilices en tu muestra sea para tú, o el estadístico que vayas se vuelva parámetro, ¿no? De esto y de diferentes circunstancias, la forma como aplicas tu instrumento, ¿no? Es decir, por ejemplo, ya tienes tu instrumento, digamos, ¿no? Digamos que yo sea gerente de una organización y quiero sacar un grado y voy a aplicar un instrumento a mi trabajador. Obviamente, siendo yo el gerente, siendo su jefe, si el tema es el liderazgo, le estoy obligando, coaccionando para que este trabajador eh, responda de una manera que me favorezca, porque soy su jefe, no imagínense que diga que no, que el jefe es muy abusivo, que hay un clima organizacional malo criticándolo. La forma, todos estos detalles van dándole pues calidad a una investigación y deben ser cuidados con el más mínimo detalle para que realmente ese estadístico pueda volverse un parámetro. Ahora, normalmente lo que se calcula no es tanto una inferencia puntual, ¿no? Sino un cálculo con parámetros, ¿no? Con un margen de confianza. Pero yendo a ver al tema, a ver, aquí hay una pregunta. Castro Marín pregunta: ¿el diseño de muestreo qué rol juega en la representatividad de la muestra? Totalmente, ¿no? Cuando hacemos el diseño del muestreo, quizás se refiere al tipo del muestreo, tenemos dos básicamente tipos, ¿no? El muestreo probabilístico y el muestreo no probabilístico. Realmente yo a mis estudiantes no les recomiendo hacer para nada el muestreo no probabilístico, ¿no? El muestreo no probabilístico yo lo veo más relacionado a la investigación cualitativa, ¿no? Obviamente, si yo abordo una empresa que tenga pocos trabajadores, obviamente no podría pues pedirle a una empresa que tiene 10 trabajadores, haz un muestreo, ¿no? ¿Para qué?
mejor trabajo con los 10. Y obviamente, en el caso de tener 10, ya no se haría pues una diferencia, ¿no? Sino simplemente los resultados, todos los resultados serán paramétricos, porque es toda la población. Pero ¿por qué no es recomendable hacer tesis con tan pequeña población o tan pequeña muestra? Porque su impacto, ¿sí?, su visibilidad a nivel de la comunidad científica va a ser muy pequeña. No creo que exista en Internet o en las revistas de alto impacto alguna investigación cuantitativa, me refiero, no cualitativa, cuantitativa, cuya muestra de estudio sea 10 o 20 personas, ¿no? Salvo quizás estudios del caso, no son recomendables, ¿no? Porque de ninguna manera van a poder ser inferidos. Y lo que se trata es que una investigación tenga un impacto. Entonces, dado eso, en el muestreo, obviamente probabilístico, existen varios tipos, ¿no? Desde el muestreo aleatorio simple, que es el mejor tipo de muestreo, pero para que se deban a tenerse que tener ciertas condiciones, como tener el marco muestral de forma indubitable, se tiene que tener el marco muestral para realizar el muestreo aleatorio simple, el muestreo por estratos, cuando la población tiene estratos, es decir, se puede dividir. Muestreo por conglomerados, por cuando esos estratos a su vez también tienen otros estratos. El muestreo polietápico, cuando pues es compleja la población, como por ejemplo, nosotros aquí en el Perú hace poco hemos pasado elecciones presidenciales, ¿no? Y en la elección presidencial nosotros somos algo de 24 millones de electores. Sin embargo, las empresas encuestadoras, cuando hacían sus sondeos de opinión, solamente aplicaban el instrumento o preguntaban por quién iban a votar solamente a, solamente a 1.200 personas. Y tú te preguntarás, ¿por qué será representativo 1.200 personas de 24 millones? Aparentemente no. Más aún tomando en consideración que nuestro país, en el caso del Perú, tiene un marcado, una población que casi representa más del 40% del total de electores, que es Lima, que tiene una zona urbana y rural en cada uno de los departamentos, que cada una de las regiones tiene una particularidad en sus provincias, en sus distritos, en sus comunidades, etcétera, ¿no? Entonces es compleja, ¿no? Y sí, realmente, pues, si bien es cierto, no han acertado con gran exactitud, pero sus resultados se aproximaban a lo que realmente fue el resultado electoral final, ¿no? Es como lo lograron con un muestreo polietápico. Pero en este caso, vamos a ver de forma rápida, y voy a pasarles el Excel al terminar la sesión. Tenemos aquí lo siguiente. Para hacer muestreo aleatorio simple, ¿sí?, tenemos que tener, nuevamente reitero, el marco muestral. ¿Qué es el marco muestral? Claramente identificados a todos los elementos de una población. En este caso, tenemos aquí todos los elementos. Son 500 personas. Vamos a suponer de una empresa. ¿No se está presentando el Excel? A ver, disculpen, no se veía mi Excel. A ver. Tienen que avisar, a ver, vamos a ver. Nuevamente. Ahora se ve mi Excel. ¿Se aprecia el Excel? Me indican, por favor. ¿Se aprecia? No, aún no, no se observa. A ver, nuevamente. A ver, estoy compartiendo toda mi pantalla. Ahora sí. A ver, ¿ahora se aprecia mi Excel? Ahora sí. Ahora Ya, sí, ahí perfecto. estamos, ahí estamos. Ya, muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer es muestreo aleatorio simple en su forma más sencilla y a su vez más ideal. Porque no siempre se van a tener todos los elementos de una población. Es decir, en este caso, tenemos un marco muestral. O sea, tenemos aquí unos 500 elementos, 500 trabajadores en este caso, ¿sí? Tenemos identificados por un código, los tenemos su apellido, su nombre, su área, sueldo, tiempo de servicio y la edad, ¿sí? Ahí están los 500. Entonces, lo que yo voy a hacer, ¿sí?, aquí es aplicar. Hay diferentes fórmulas, no es la única, pero lo que
vamos a tratar de hacer es utilizar la que más comúnmente se utiliza, ¿no? La fórmula que más comúnmente se utiliza para muestra evaluatorio simple, que es esta de aquí. Entonces, ¿no? La representación de N es simplemente la población. La representación de P es la proporción de éxito, pero entendida de la siguiente manera. Por ejemplo, a ver, cuando uno hace un estudio de mercado, ¿sí? Respecto, por ejemplo, a ver, al uso de un detergente, ¿sí? Y quiero responder a la siguiente pregunta nada más. ¿Cuántas personas de mi segmento o mi público objetivo consumen detergente? ¿O cuántas prefieren lavar con otro tipo de material, ¿no? Como puede ser el jabón, no sé, ¿no? Si yo es la primera vez que voy a abordar este problema y es la primera vez que voy a aplicar ese instrumento a determinada muestra o población, yo no tengo un estudio previo, ¿no es así? Entonces, en el caso de la probabilidad de aceptación que es P, yo le pongo un 0.5. Cuando no tengo un estudio anterior que me indique cierta proporción consume detergente, cierta proporción no consume detergente. Obviamente la primera vez que haga este estudio va a ser más complicado y pues se recomienda asignar el 50% de probabilidades que una persona me responda que consume detergente o no me consuma detergente, ¿no? Obviamente, si yo encuentro estudios similares, ¿sí? Pues me va a facilitar porque va a ser más aproximado a la realidad, ¿no? Supóngase que un estudio por ahí encuentro hace algún tiempo han hecho un estudio similar y ahí descubren que más del 60% utiliza detergente. Entonces, ese 60% sería un valor que pusiera aquí. Ahora, el valor Z es el nivel de confiabilidad, ¿sí? El nivel de confiabilidad. Cuando trabajamos con un 95% de confiabilidad, como se aprecia aquí en esta tablita, el valor que se va a utilizar en esta fórmula es 1.96. Si trabajamos con el 99% es 2.58. Ahora, se recordarán ustedes, ¿sí? Se recordarán ustedes antes de responder la pregunta que me hicieron, que cuando nosotros hablamos, vamos, de confiabilidad, ¿sí? En el caso de las pruebas estadísticas de hipótesis, a mayor confiabilidad, lo que subía era los límites, ¿no? Es decir, por ejemplo, ¿no? Quiero saber la edad promedio de un grupo de personas al 90%, o de una persona nada más, la edad promedio de una persona, yo puedo decir que la edad de Juana al 95% está entre 20 y 23 años. Si aumento al 99% de confiabilidad, yo digo que la edad de Juana está entre los 16 y los 30 años. En realidad, al aumentar confiabilidad, simplemente hemos aumentado el rango de confiabilidad. En este caso, al aumentar confiabilidad, lo que utilizamos es aumentar la muestra. Obviamente, la muestra va a ser directamente proporcional pues a la aproximación real del parámetro, solamente hasta cierto punto, ¿sí? O sea, ¿a qué me refiero? O sea, digamos, si tú tienes 10.000 individuos y sacas una muestra al 95% de 500, y aumentas la confiabilidad a 99, va a aumentar a 1000. Y entonces, para aumentar la confiabilidad, para estar totalmente seguro que el estudio que realice, el estadístico que saque en la muestra será parámetro, puedo aumentarle a 5000. No necesariamente. Va a haber un punto donde así le sigas aumentando muestra, la calidad de tu resultado, o sea, de tu estadístico para que suba el parámetro, no va a ser tan eficiente aumentándole muestra. ¿No es así? Ahora, trabajando con ahora el margen de error, ¿sí? O nivel de precisión también se le indica, trabajando con 5%. Este margen de error, ¿qué significa en muestreo? Porque su interpretación es diferente a la interpretación que nosotros realizamos respecto a una prueba de hipótesis. A veces esta diferencia no es tan comprendida, pero es muy relevante. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, ¿no? Yo les haría esta pregunta. Nosotros tenemos 500 elementos, ¿sí? 500 unidades de análisis. Sacando la fórmula me dice, me voy a tener a 218 personas que voy a seleccionar en esta muestra. La pregunta es, ¿cuántos grupos de 218 personas puedo seleccionar en grupos en una cantidad de 500? ¿Cuántos?
O sea, para que me entiendan, así de esta manera, ¿no? Supóngase que hay 3 personas nada más. Está Alan, vamos a poner Nelly y está Juan, ¿sí? 3. Y yo voy a elegir grupos de 2. O sea, esta es mi población y mi muestra va a ser de 2, ¿sí? Entonces, en un grupo va a estar, o sea, una probabilidad es que me salga una muestra Alan y Nelly, ¿cierto? Ya. Otro podría ser Alan y Juan. Podría salirme, ¿sí o no? Son grupos de 2. Alan y Juan. Ya. Y otra probabilidad es que salga Nelly y Juan. No hay más, ¿sí o no? O sea, sacar una muestra de 2 de una población de 3. Estos son los posibles resultados. Pero se imaginan, si hacemos esto, o sea, son 500 personas, ¿sí? 500 personas en grupos de 218. ¿Cuántos grupos de 218 en una población de 500? Sería un análisis combinatorio, ¿no es así? Y realmente la cantidad de muestra va a ser muy grande, ¿no? Si no me equivoco, aquí hay una fórmula combinatoria, ¿no? No me acuerdo cómo era la sintaxis en el Excel. Combinar, ¿qué era? Combina cada vez, ¿no? Acá está, número, por ejemplo, 500 y 218. Si no me equivoco, es así. Y miren, ¿no? Es la cantidad. Es un número inconmensurable, es un número bastante grande, ¿no? O sea, del total de las muestras posibles, en el 5% de esas muestras, el estadístico que calculemos va a ser diferente al parámetro, ¿sí? O sea, si calculamos 10 muestras, suponiendo que lo que queremos calcular es la edad promedio, ¿sí? Y suponiendo que tenemos 10 posibles muestras, ¿sí? 10 posibles muestras. O 100, podríamos saber 100 posibles muestras, ¿sí? Entonces, de las 100 posibles muestras, en 5 muestras, el cálculo de la media va a ser errada. O sea, no va a contener verdaderamente al parámetro en 5% de ellos. Aquí estamos indicando eso, ¿no? Que de todas las muestras posibles que de forma aleatoria nos salgan, el 5% del total de todas las muestras no van a tener el resultado que queremos. Es decir, el estadístico que nos salga, cual sea, no va a convertirse en parámetro o va a estar fuera del parámetro, de los límites del parámetro, ¿no? Entonces, eso es lo que quiere decir cuando ponemos aquí el 5%. Obviamente, si disminuimos, la muestra va a aumentar, ¿no? Si consideramos 0.01, ¿sí? La muestra aumenta, ¿no? La muestra aumenta. Entonces, aquí al aumentar la muestra, obviamente, ahora solamente tenemos ¿cuántos grupos? De 476 de 500. Va a haber menos, ¿no es así? Pero aún así, en el 1% de todas esas muestras, el estadístico que calculemos no podrá ser parámetro. Bueno, en todo caso, nosotros aquí hemos calculado, ¿no? Nos sale la muestra 217.5, redondeando nos sale 218. Listo, ya está. Y normalmente esto es lo que se reporta, ¿no? En la tesis, 218. Pero no es así. Como yo les decía hace un momento, creo que no se veía mi Excel, ya, 218. ¿Cómo elijo a esos 218? Yo puedo hacer lo siguiente, a ver, es la empresa donde yo trabajo, ¿no? A ver, Rodríguez, Ramírez, Josefina, allá, mi pata. Entonces sí la elijo. Ella sí es buena gente, me va a responder mi instrumento. Escobar, Franco, Víctor, no, ese pata es pesado, ¿no? No creo que me responda, ni mirarle, ni preguntarle, a él no. A Agustina es mi ex enamorada, hemos terminado mal, ni mirarla, no, a ella no tampoco. Ana María, chévere, ella sí va a responder mi cuestionario. Elizabeth también es chévere. Roxana, ¿no? Ella es bien pesada, ¿no? Para ocupada, no creo que tenga tiempo. A ella no. Y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, ¿yo puedo elegir la muestra hasta llegar a los 218 de esta manera? No, porque estaría violando el principio de aleatoriedad. Yo lo que tengo que hacer es aleatorizar todos estos elementos de tal forma que cada uno de los mismos tenga la misma probabilidad de ser elegido, ¿cierto? ¿Y cómo podría hacer eso? De la siguiente manera. Lo más simple podría ser quizás
copio todos los números en un papelito y los pongo en una bolsa. Y voy sacando uno a uno. Si hago eso, o sea, repito, o sea, son 500, ¿no? Anoto en una hojita cada nombre, los 500, y los pongo en un bolillero, en una bolsa, los muevo, y voy sacando uno a uno hasta sacar a los 218. Consulta al auditorio. Si hago ese procedimiento, todos los elementos tendrán la misma probabilidad de ser elegidos, ¿sí o no? ¿Qué dicen? Sí, ¿Sí o siempre y no? cuando sea sin reemplazo. Ya, pero si es reemplazo, O sea, que no vuelva otra vez a la bolsa. no, pero si es reemplazo, si reemplazamos, o sea, si no lo volvemos a la bolsa, no, ¿sí o no? O sea, lo que voy es lo siguiente, a ver, en este momento, ¿cuál es la probabilidad de cualquiera de ellos de ser elegido? Es 1 entre 500, ¿sí o no? 1 entre 500. 1 entre 500. A ver, 1 entre 500 nos sale este resultado. Ya. La siguiente será 1, pero ya no son 500. Ahora son 499. ¿Sí? Cambió la probabilidad. La siguiente es 1, porque voy a elegir 1, ya no es entre 499, sino entre 498. Cambió la probabilidad. Y así, ¿no? Y el último que elija, ¿sí? Que será el 218, o perdón, claro, el 218, no, perdón, será el 1 entre 219, ¿no? Que quedarán. ¿Y cuál es su probabilidad? Su probabilidad es esta, de ser elegido. Entonces, vemos que no resultaría, porque cada elemento no tiene la misma probabilidad de ser elegidos. Ahora, como decía el colega, ¿qué pasaría si elijo, por ejemplo, a Rodríguez Ramírez Josefina y la vuelvo a poner? Ahí sí, pero había un problema. ¿Y qué pasa si nuevamente elijo a la misma Josefina Rodríguez? Por segunda vez. Pues tampoco cumpliría, ¿no? Para eso, bueno, el SPS, el Excel, los software tienen ciertas formas de hacer esto, ¿no? O sea, de elegir a un número, a una persona de forma aleatoria. No es tampoco 100% aleatoria, pero es lo más aproximado, ¿no? ¿Qué estoy haciendo aquí? Estoy haciendo una argucia, digamos, ¿sí? Aquí está la muestra, lo estoy simplemente enumerando del 0 al 218, y aquí estoy utilizando una función, ¿sí? Una función que se llama función jerarquía. En primer lugar, antes de ello, yo aquí en esta columna he hecho números aleatorios. Cuando tú pones un número aleatorio, por ejemplo acá en esta parte, espero que se pueda ver, tú pones aquí un número aleatorio, nada más aleatorio te da uno de estos números. Te da con 250 decimales. ¿Sí? O sea, te dan con 250 decimales. O sea, aquí está ese número. O sea, la probabilidad de que te salgan dos números exactamente iguales casi es imposible, casi es nula, ¿no? O sea, entonces, en función a eso, yo he creado aquí números aleatorios. ¿Sí? Yo he creado aquí números aleatorios. Entonces, al crear números aleatorios, no creo pues que se repite exactamente, ¿no? No se va a repetir. Entonces, yo lo que hago es la función jerarquía. Aquí y ahora. Una vez que he creado, aquí utilizo la función jerarquía. Esta función jerarquía, ¿qué es lo que realiza? Te dice, ¿no? A ver, entre todos estos números, el primerito, ¿qué posición ocupa? O sea, del késimo mayor al késimo menor, ¿no? O sea, es el mayor de todos, es el segundo mayor, tercer mayor, cuarto mayor. ¿Qué posición ocupa? ¿Sí? Por ejemplo, vemos que con esta fórmula, el Excel les voy a pasar, ¿sí? El primero ocupa utiliza el código 441, o sea, ocupa la posición 441. El segundo ocupa la posición 327. El tercero la posición 41. ¿Sí? Esto es jerarquía, función jerarquía. Y en función a esto, ¿sí? Y en función a esto yo voy creando los números de manera aleatoria.
Aquí lo puedo verificar, aquí en datos. Me voy aquí, donde está, aquí quitar duplicados, continuar con la selección, código, y tengo que verificar que no se encuentren valores duplicados. Si ustedes pueden intentarlo también con la función aleatorio, pero van a ver que en la función aleatorio van a haber números repetidos. Otra técnica que algunos utilizan es hacer números aleatorios, pero lo jalan no solamente hasta el 200, o sea, hasta el número de su muestra, sino lo jalan hacia abajo para que no les salga números repetidos. Y ya que no me salió números repetidos, ya utilizando la función buscar v, ¿sí? Jalo, pues, o sea, el código 200 o 441, ¿quién es? En este caso es Jiménez Godoy Flor. El que tiene el código 323, ¿quién es? Es Bea García Francisca. Y en función a eso puedo jalar todos sus demás datos. Entonces, lo que quiero hacer incidencia es que el muestreo aleatorio simple, que es el mejor de todos, el más certero, no solamente termina en el cálculo de la cantidad de muestras, sino también en su selección. Y es esta selección la que muchas veces se obvia, ¿no? Ahora, obviamente, podrán haber casos donde, ¿y qué pasa si no tengo marco muestral? ¿Sí? No tengo marco muestral. Si no se tiene marco muestral, también hay otros tipos de muestreo, ¿no? Como el muestreo sistemático. Lo que, por ejemplo, se hace, bueno, en el tema del muestreo he visto que también cada área tiene ciertas técnicas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la agronomía, lo que hacen es, por ejemplo, la tierra, ciertas parcelas, cada cierto día, lo que hacen, por ejemplo, he visto, por ejemplo, para los peces. Si tú quieres, por ejemplo, ver una muestra de pez, ¿no? Los cardúmenes son miles. Lo que puedes hacer, por ejemplo, es, he visto en una revista, calcular el número de peces en un minuto, ¿sí? O sea, si en un minuto pones tu red, atrapas, digamos, a 100, entonces lo multiplicas, ¿sí? Por una hora, lo multiplicas por la longitud que tiene el río, que sea, quizás si lo tienes, y más o menos vas calculando cuántos peces tienes. O sea, es una muestra que es conmensurable, o sea, no es infinita. Y así, ¿no? Técnicas que te permitan saber al menos la cantidad de tu población. Muy bien, el tema es bastante amplio realmente. Esperemos pues que tanto el tema de la confiabilidad y la validez como el tema del muestreo hayan satisfecho sus expectativas